Está usted viendo la señal de Telesur y ahora iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina veremos el escenario económico de Chile antes de la toma de posesión de José Antonio Kast. En contexto veremos la crisis energética que sufre Europa. Y en nuestro bloque 360 caen las acciones de la Bolsa Mundial. De esto y más hablamos el día de hoy. Iniciamos con el detalle de la información. A pocas horas del cambio de gobierno en Chile, el presidente saliente Gabriel Boric entregará la conducción del país a José Antonio Kast, quien es partidario del pinochetismo, en un escenario económico marcado por avances parciales y desafíos estructurales en materia de crecimiento y empleo. Datos recientes del indicador mensual de la actividad económica muestran una leve contracción anual del 0,1% en enero, influida por una menor actividad en sectores productivos como la industria, la agricultura y la minería del cobre. En contraste, el área de servicios registró un crecimiento impulsado por la actividad en salud. Mientras la inflación se mantuvo estable en febrero, el desempleo alcanzó 8,3% y la informalidad laboral roza el 29%. Analistas advierten que las medidas de austeridad de corte neoliberal anunciadas por el nuevo gobierno podrían impactar aún más en el mercado laboral. La estatal eléctrica paraguaya, Administración Nacional de Electricidad, anunció un plan piloto para incursionar en la criptominería utilizando equipos confiscados de operaciones ilegales en alianza con la empresa tecnológica estadounidense Morphware. La iniciativa prevé comenzar con unos 1.500 dispositivos especializados para minar criptomonedas como Bitcoin. Sin embargo, especialistas advierten que el proyecto podrá poner en riesgo el suministro eléctrico del país. La viceministra de Energía, Mercedes Canés, señaló que la prioridad de la empresa estatal debería ser garantizar el acceso equitativo a la electricidad y alertó que actividades electrointensivas como la criptominería pueden presionar el sistema energético, ya afectado de por sí por recientes apagones que dejaron a más de 1 millón de hogares sin servicio. Asimismo, analistas también cuestionan el impacto económico de este tipo de proyectos al señalar que generan muy pocos empleos en comparación con otras industrias. Además, advierten sobre el creciente interés de empresas vinculadas a Estados Unidos en aprovechar la energía hidroeléctrica paraguaya proveniente de represas como Itaipú Dam y también la Yacyretá Dam, lo que abre un debate sobre el uso soberano de los recursos energéticos del país. Pasamos ahora a Ecuador, debido a que entró en vigor un acuerdo ministerial que flexibiliza la jornada laboral, una medida impulsada por el gobierno que ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sindicatos y organizaciones sociales. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó que la normativa permite redistribuir las 40 horas semanales para trabajar más horas en menos días, incluso jornadas de hasta 10 o 12 horas diarias. Sin embargo, organizaciones laborales advierten que la medida podría afectar derechos de los trabajadores. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Edwin Bedoya, señaló que no existen estudios que demuestren que ampliar las horas diurnas genera empleo y alertó que la compensación con días libres podría eliminar el pago de horas extras. Ante esta situación, sindicatos y movimientos sociales convocaron a movilizaciones para rechazar la reforma al considerar que favorece intereses empresariales y podría tener un impacto negativo en los ingresos y la seguridad laboral de los trabajadores ecuatorianos. Le cuento ahora que 5 importantes ferias comerciales internacionales abrieron sus puertas en la ciudad de Panamá,
con la participación de alrededor de 600 empresas provenientes de 30 países. El encuentro, impulsado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, busca fortalecer los vínculos comerciales regionales y ampliar las oportunidades de negocios en distintos sectores productivos. Las exportaciones se desarrollan en el Centro de Convenciones de Amador y abarcan áreas como logística, turismo, tecnología y energía, además de la plataforma central de Expo Comer 2026. Los organizadores prevén igualar o superar los resultados del año anterior, cuando se generaron acuerdos comerciales por cerca de $200 millones. El evento también aspira a dinamizar la economía local con miles de visitantes internacionales y nuevas alianzas empresariales. Viajamos a México, ya que la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, sostendrá un encuentro en el Palacio Nacional con más de 80 directivos de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en una reunión orientada a fortalecer la cooperación económica y explorar nuevas oportunidades de inversión. El canciller Juan Ramón de la Fuente destacó que el intercambio comercial entre México y los países nórdicos supera los $5,000 millones anuales, con más de 500 empresas de esa región ya establecidas en territorio mexicano. Asimismo, entre las compañías participantes se encuentran Ericsson, Nokia, Volvo y AstraZeneca, vinculadas a sectores estratégicos como telecomunicaciones, energías renovables, manufactura avanzada, transporte y tecnología. Sumado a esto, la visita forma parte de una misión empresarial promovida por el grupo Wallenberg, que se enmarca en los esfuerzos de diplomacia económica de México para ampliar su cooperación internacional y atraer inversiones que impulsen el desarrollo productivo del país. Llegamos hacia el momento de hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso, en contexto, veremos la crisis energética que está sufriendo Europa. Le tengo todos los detalles cuando regresemos. Es Telesur. La Unión Europea evalúa posponer la prohibición de importar gas ruso ante el fuerte encarecimiento del combustible en el mercado regional. Según el diario Izvestia, la Comisión Europea convocó al grupo de coordinación para analizar el impacto del alza, que en lo que va del mes alcanzó cerca del 60%. Especialistas advierten que sin suministro estable, los precios podrían superar los $1,000 por cada 1,000 metros cúbicos, profundizando la crisis energética. El reglamento comunitario contempla excepciones por razones de seguridad energética, lo que abriría la puerta a aplazar restricciones al gas natural licuado ruso mediante contratos de corto plazo, en medio de tensiones geopolíticas y presiones inflacionarias. El repunte del gas en Estados Unidos encendió alertas en Europa, donde las reservas se encuentran en niveles reducidos tras un invierno más frío de lo habitual. El índice Henry Hub llegó a dispararse más de 140% en pocas semanas, arrastrando el referente europeo, el TTF, en un mercado cada vez más interconectado. Analistas advierten que la volatilidad podría trasladarse durante semanas a los consumidores del continente. La crisis expone las grietas del nuevo esquema energético europeo, que tras romper con el suministro ruso incrementó su dependencia del gas natural licuado estadounidense. Aunque la abundante oferta global ha evitado alzas descontroladas, expertos subrayan que apostar por un único proveedor mantiene la región vulnerable ante choques climáticos, logísticos y también los geopolíticos. Con la crisis energética golpeando a Europa, el debate sobre el futuro energético vuelve a colocar a la energía nuclear en el centro de la agenda política. A continuación, detalles. Durante la Cumbre de Energía Nuclear 2026 celebrada en París, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la región enfrenta un escenario energético complejo, con una crisis energética que
marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados del gas y la necesidad de garantizar seguridad en el suministro. Según la funcionaria, la reducción del peso de la energía atómica en años anteriores coincidió con una creciente dependencia del gas importado, lo que ha expuesto a la región a mayores riesgos frente a crisis internacionales, como el conflicto en Irán. En ese contexto, la energía nuclear vuelve a considerarse un componente estratégico para garantizar producción eléctrica constante y con bajas emisiones de carbono. Actualmente, la energía atómica aporta cerca de una cuarta parte de la electricidad generada en la Unión Europea y representa una parte significativa de su producción baja en carbono. Sin embargo, el mapa nuclear europeo muestra marcadas diferencias entre países, con Francia como principal referente del sector, mientras otras naciones han reducido o abandonado esta tecnología. Especialistas advierten que gran parte de los reactores existentes se acercan al final de su vida útil, lo que obliga a tomar decisiones sobre su modernización o sustitución. En ese marco, el futuro de la energía nuclear en Europa dependerá de inversiones, innovación tecnológica y acuerdos políticos que definan su papel dentro de la transición energética del continente. Por otro lado, la reciente escalada militar en Asia Occidental, tras los bombardeos en contra de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, ha generado una nueva crisis energética global, provocando un fuerte aumento en los precios del crudo y del gas en Europa. Ante este escenario, expertos destacan que la transición hacia energías renovables se convierte en una herramienta clave para la soberanía energética. Países con mayor dependencia del gas, como Italia o Irlanda del Norte, enfrentan altos precios eléctricos, mientras que naciones con mayor presencia de energías limpias han logrado amortiguar el impacto de la crisis. En este contexto, España aparece como uno de los países europeos mejor posicionados gracias al crecimiento de la energía solar y eólica, que ya representa una parte significativa de su generación eléctrica. Permítame hacer rápidamente una segunda pausa en esta emisión. Al volver, como todos los días, nuestro bloque 360, las acciones de la Bolsa Mundial caen. De esto hablamos cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Las acciones de la bolsa de carácter mundial caen mientras que el mercado energético se encuentra volátil ante la continuidad de la agresión en contra de la República Islámica de Irán. En Estados Unidos, las acciones abrieron con pérdidas moderadas. Standard & Poor's 500 cayó alrededor del 0,12%, mientras que el índice Nasdaq aumentó un 0,09%. A su vez, la bolsa de París cerró con una caída del 0,98%, Frankfurt bajó 0,77%, Londres cedió 0,34%, Milán perdió 0,29% y Madrid 0,89%. En la región asiática, el índice de referencia Nikkei el Nikkei 225 de Japón sumó un 3,2%, el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,6%, el índice compuesto de Shanghai subió un 0,4% y el Kospi de Corea del Sur saltó un 3,6%. A su vez, el Standard & Poor's ARS 200 de Australia ganó un 0,8%. Con respecto al petróleo, el crudo Brent bajó hasta posicionarse en los $93 por barril. Estas fluctuaciones en los mercados podrían persistir de prolongarse el conflicto en Irán y el cierre en el estrecho de Hormuz. Le cuento ahora que el comercio exterior de China subió un 18,3% entre enero y febrero de 2026. La Administración General de Aduanas del país destacó en cifras publicadas el 10 de marzo del presente año que el volumen total del comercio de mercancías llegó a los 7,73 billones de yuanes durante los 2 primeros meses de 2026, mientras que las exportaciones aumentaron un 19,2% con respecto al mismo periodo del año pasado para alcanzar los 4,62 billones de yuanes, mientras que las importaciones lo hicieron un 17,1% hasta los 3,11 billones de yuanes. Vamos a escuchar algunas declaraciones. En 2026,
El comercio exterior de China ha tenido un inicio sólido, impulsado principalmente por múltiples factores, incluyendo la recuperación de la demanda global, la publicación de dividendos políticos, las marcadas ventajas industriales y la mayor vitalidad entre las entidades de micromercado. Desde principios de año, el PMI manufacturero global se ha mantenido por encima del umbral de expansión-contracción, señalando una mejora marginal de la demanda externa. Mientras tanto, los ajustes en las políticas comerciales de las principales economías han contribuido a un entorno comercial internacional más favorable. En más información, hablemos de Bangui, capital de la República Centroafricana, ya que ahí se reunieron miles de mujeres en la tercera edición de la Feria Nacional de Mujeres Emprendedoras de la República Centroafricana. ¿De qué se trata? Revisemos el siguiente material. El evento, desarrollado entre el 9 y 16 de marzo del presente año, contó con la presencia de personalidades públicas, empresas y organizaciones nacionales e internacionales. Exhibió productos hechos en República Centroafricana y promovió vínculos comerciales sur-sur más fuertes. Los participantes del encuentro valoraron que el gobierno impulse estos espacios para reivindicar las deudas sociales del Estado con las mujeres. Lo que podemos sacar de esto es cómo las mujeres están impulsando los artículos locales del país al resto del mundo. Estamos aquí, la diáspora está aquí, los extranjeros están aquí. Así que podemos experimentar la experiencia y los artículos artesanales del país gracias a la feria. La tercera edición de esta Feria de Emprendedoras se desarrolló bajo el patrocinio del gobierno, lo que evidencia el compromiso de las autoridades estatales para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes como un pilar estratégico del Plan Nacional de Desarrollo. La singularidad de SANEF 3 reside en la presencia de mujeres destacadas, actores clave de la economía internacional y africana, cuya participación en SANEF 3 explica por qué, a estas alturas, SANEF ya empieza a atraer mujeres empresarias de África y de todo el mundo. El empoderamiento de las mujeres es fundamental para combatir la violencia económica, una de las formas de violencias más comunes a nivel global, pues al formar familia, la mayoría de las mujeres pasan a depender de los hombres y esto genera una situación de vulnerabilidad en la mayoría de los casos. Por eso, la preparación es fundamental para evitar este tipo de violencias. Los emprendedores necesitamos mujeres expertas y es hora de animarlas a seguir este camino. Solo así podemos estar seguras de nuestros estudios, nuestros proyectos y nuestro desarrollo. Las asistentes destacaron que la feria ha servido de punto de encuentro para que las mujeres emprendedoras y comerciantes quieran expandirse y crecer. Es maravilloso. Es una plataforma que nos permite no solo mostrar nuestra experiencia, sino también descubrir a otras personas, otros comerciantes, otros artesanos y otras personas que trabajen en diversos ámbitos. También nos permite aportar nuestro granito de arena para ayudar a reconstruir la República Centroafricana. Las emprendedoras pudieron disfrutar de clases magistrales, conferencias y mesas redondas impartidas por expertos, emprendedores y profesionales, así como la asistencia a sesiones y stands de emprendedoras que mostraban sus productos y servicios, y contó con la participación de actores clave como Marruecos, Camerún y Costa de Marfil. La SANEF, desde la primera y segunda edición, ha logrado la creación de redes entre más de 2.500 mujeres centroafricanas, incluidas más de 550 mujeres de las 20 prefecturas del país, así como la recaudación de 70 millones de francos. El contexto actual en Asia Occidental ha afectado la importación de la alfalfa deshidratada, producida en España y utilizada como alimento para caballos de pura sangre árabe.
corceles de enduro o equitación y también camellos de Dubái, Abu Dhabi y otras zonas del Golfo Pérsico. En los últimos años, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos importaban anualmente más de 280.000 toneladas de alfalfa, el 40% de la producción española. España es el primer productor y exportador europeo de este tipo de alfalfa, cuyo mercado alcanzó los 452 millones de dólares en 2025 y las previsiones estimaban que se alcanzarían los 563 millones para el año 2030. El conflicto en Asia Occidental y el cierre del estrecho de Hormuz ha provocado el aumento en los costos de las importaciones y obligado a las productoras a buscar vías y clientes alternos. Expertos indicaron que el mercado asiático no sería conveniente para reorientar el comercio debido al desconocimiento de sus necesidades. Con respecto a Europa existen competencia y productores, y con África este mercado está compuesto por pequeños consumidores. Por el momento, a los productores les toca esperar el desenlace del conflicto mismo, que no solo ha afectado a las importaciones, sino también a su producción ante el aumento de los precios del combustible, energía y fertilizantes. Y en España los precios de la vivienda libre, nueva y usada subieron de media en todas las comunidades autónomas, aunque, eso sí, a distintos ritmos. Por ejemplo, en 14 regiones el precio de la vivienda nueva creció a tasas de 2 dígitos, mientras que el de la vivienda de segunda mano subió más de un 10%. En lo que respecta a la vivienda nueva desde 2025, la estadística de precios publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística refleja que Baleares encabezó las subidas con un repunte medio del 13,4% respecto a 2024. Le siguieron Castilla y León con 13,3%, Andalucía con 12,9%, Castilla-La Mancha con 12,8%, Extremadura y Madrid con 12,2% en ambos casos, Murcia con un 11,9%, La Rioja con 11,5%, Canarias con 11,3%, País Vasco con 11,1%, entre algunas otras localidades que también tuvieron alzas. Llegamos al momento de revisar cómo se encuentran los precios del barril de petróleo, que ha estado, como les habíamos informado, fluctuando. Vamos a comenzar con el intermedio de Texas, el WTI, que marcó un precio en este caso de $86.70, una caída de $4.78. Vamos a revisar cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa. Su precio por barril se ubicó en $93.31, cayendo también $5.65. Y finalmente, el crudo promediado por la OPEP, que quedó en este caso con un precio de $115.54, un incremento, escuche, de $19.21. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Le invito a que se mantenga en la señal de Telesur y nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.